decirles, como ya se les estaba comunicando, estamos llegando a los denominados módulos esencia del procedimiento conciliatorio. Y es que ya hemos pasado por diferentes, digamos, módulos que nos han permitido, por ejemplo, imbuirnos de toda la información, los conocimientos previos, como para poder llegar, por ejemplo, a este nivel que se llama ya procedimientos y técnicas de la conciliación. Hablar de los procedimientos y técnicas de la conciliación implica, en primer término, chicos, admitir de que una de las características fundamentales de todo procedimiento conciliatorio es el tema de la flexibilidad. ¿Ya? La característica de todo procedimiento conciliatorio es la de ser flexible. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, hay propuestas que para muchos estudiosos, como por ejemplo, autores como Fallbrook, por ejemplo, propone un promedio de, de 8, digamos, etapas o fases del procedimiento conciliatorio. Moore, por ejemplo, en 1995 propone que debería de contener un promedio de 12 fases del procedimiento conciliatorio. Sin embargo, todas estas, digamos, necesidades de la implementación de las fases o etapas del procedimiento conciliatorio, si bien es cierto que son de carácter flexible, ¿de acuerdo? Cada una de estas implementaciones van a obedecer, chicos, por favor, a los objetivos que cada procedimiento conciliatorio pueda, digamos, requerir. Por lo tanto, por ejemplo, para efectos de nuestro curso, ¿cierto? Vamos a nosotros implementar que todo procedimiento conciliatorio, dentro de lo que son las mismas técnicas, debe de contener un promedio de 6 etapas o fases del procedimiento conciliatorio. ¿De acuerdo? Pero que quede claro que tenemos la libertad. Por ejemplo, mañana Daisy o acaso Nancy o Jorge u Obel, por ejemplo, puedan retarse a conducir un procedimiento conciliatorio donde el centro de conciliación al cual ellos se han adscrito o son simplemente parte de su propio centro de conciliación puedan retarse, digamos, a conducir un procedimiento conciliatorio, por ejemplo, a que reporta una característica fundamental. ¿Cuál es? La de ser compleja, por ejemplo. Entonces, estos protagonistas en su condición de conciliadores puedan acaso adicionar, complementar algunas fases de acuerdo al escenario que les toca, digamos, resolver, considerando una serie de aspectos que van a estar relacionados al procedimiento conciliatorio. ¿De acuerdo? Por eso se dice que la característica del procedimiento conciliatorio es la flexibilidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una de las preguntas en el examen puede plantearse ese nivel. Entonces ya sabe de que la característica de todo procedimiento conciliatorio implica, ¿ok?, la atribución o la libertad que tienen, digamos, los conductores del procedimiento conciliatorio en base a objetivos que quieran lograr, ¿no es cierto?, con ellas para implementar uno o acaso lo que considere pertinente todo procedimiento conciliatorio. Pero reitero, para efectos metodológicos de lo que es el procedimiento y técnicas de conciliación, en nuestro curso vamos a asignarle 6 fases o etapas del procedimiento conciliatorio. ¿De acuerdo, chicos? Oh my God. Hay alguien que toca la puerta, pero un segundo, por favor. A ver. Chicos, hablar
de procedimientos y técnicas de conciliación, por ejemplo, implica obviamente de que todos los conciliadores, al llegar a este nivel, a este momento, a esta circunstancia, ya están, como en términos criollos se dice, empapados, imbuidos de todo el soporte informativo que le va a permitir desarrollar en forma exitosa el procedimiento conciliatorio. ¿Está claro? Entonces, chicos, hablar, obviamente, esta implica, por ejemplo, en primer lugar, que la etapa o fase más importante dentro del procedimiento conciliatorio es aquella denominada fase de evaluación o preconciliación. ¿De acuerdo? Fase de evaluación o preconciliación. La segunda etapa viene a ser la convocatoria. ¿De acuerdo? Luego estamos hablando de la famosa apertura, que ya a grandes rasgos les he ido informando de qué manera, qué implica esto, el empoderamiento del conciliador ante las partes, todo eso hemos ido hoy hablando, ¿verdad? Ok, luego hablamos de la famosa comunicación. La comunicación con toda la exquisitez y vertientes que ya les hemos esgrimido en forma amplia. Por lo tanto, lo único que como notarán es implementar, aplicar todo lo canalizado hasta este momento dentro del procedimiento y técnicas de la conciliación, chicos. Por eso es que les dije, por favor, de que traten de revisar desde el módulo 0 inclusive, porque en el módulo 0, acuérdense, aparentemente para los no abogados, pero realmente subyacen en muchos de nosotros la imperiosa necesidad de aterrizar bien en el tema de muchos conceptos, por ejemplo, ¿ok? Como es, ¿qué diferencia existe entre un acto, un hecho jurídico, por ejemplo? Cuando hablamos de ellos, acá, ¿qué casos, por ejemplo? Con casuísticas. Hablamos en el módulo 0, por ejemplo, ¿qué materias son conciliables y qué materias no son conciliables? Acuérdense, ¿quiénes pueden ser conciliadores? ¿Qué requisitos se debe de reunir un potencial conciliador para ser denominado como tal? ¿No es cierto? ¿Ok? Porque es que una persona que dice ser conciliador ya estaría expedito para ser, incorporado o pueda peticionar su adscripción o incorporación a los centros de conciliación que considere pertinente. ¿Ok? Entonces, como verán, es hacer una especie de concatenación de todo lo desarrollado. Reitero, módulo 0. Módulo 1, ¿qué fue, chicos? El conflicto. Ya saben, cuando nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, si la petición que se nos plantea para conciliar es calificado como materia conciliable o no conciliable. Como verán, todo requiere de la información o soporte anterior, ¿no es cierto? Entonces, luego irán viendo, por ejemplo, lo que corresponde a los modelos conciliatorios. Verán, por ejemplo, los denominados MARCs, autocompositivo, heterocompositivo. Hay una concatenación, reitero. Luego hablaremos de la comunicación. Acuérdense de la comunicación, un módulo que fue bastante amplio y hemos aprendido muchísimas técnicas de lo que es la fase fundamental de la comunicación en un procedimiento conciliatorio. Entonces, siempre estamos retrotrayendo uno con otro. Luego hemos hablado de la negociación, el módulo 5, ¿no es cierto? ¿Cómo es que vamos a negociar? ¿En qué momento vamos a negociar? Esta herramienta es tan exquisita, dijimos, que no solamente nos permite canalizar el contenido técnico principista de la negociación para poder aplicar en el procedimiento conciliatorio, sino también nos convierte en esa alternativa, ¿ok?,
de ser grandes negociadores que paulatinamente nos puede implicar, por ejemplo, retos de grandes especialistas, negociadores, por ejemplo, de empresas, negociadores de conflictos, de gama enorme de opciones que se tienen en el escenario. A partir de ella, por ejemplo, buscar la posibilidad de conectarnos ya con una negociación internacional. Es decir, miren, sutilmente hemos ido caminando hasta que hoy nos estamos encaminando a aceptar que la conciliación tiene una vinculación con el quehacer de los seres humanos, ¿cierto? Seres humanos como personas naturales, seres humanos como personas jurídicas. Por lo tanto, entonces, que no nos llame la atención que a futuro, cuando ya somos, por ejemplo, personas con reconocimiento como profesionales de la conciliación, alguien les va a tocar las puertas para decirles, por favor, tengo un conflicto que quisiera que, por favor, alguien pueda mediar. Me gustaría que usted, Daisy, que usted, Rocío, que usted, Jorge, que usted, Jordan, usted, Evelyn, Obel, Gabriel, Talía, Nancy, Daisy, Janela, Edison y Seizi. Es decir, chicos, los retos son enormes. Entonces, nunca olviden de que la conciliación, como les dije, es para la vida misma. Es que la vida misma implica no solamente esa capacidad técnica, principista, de saber enfrentar cualquier conflicto basado en todas las realidades a las cuales nosotros vamos a retarnos en conducir procedimientos, sino que también nos da la oportunidad, nos da la opción para ser protagonistas, no solamente como buenos conciliadores, sino como buenos negociadores, como buenos mediadores, como buenos árbitros. ¿Se dan cuenta? Es cuestión simplemente de retarse. Acuérdense que los conocimientos, oigan, están para darle forma, imbuirnos de ellas. ¿Y acaso una de las grandes habilidades que tenemos los latinoamericanos es que tenemos esa capacidad inclusive de tener esa destreza hasta de inventarnos, de crearnos nuestro propio espacio laboral? Por lo tanto, chicos, no estén esperando en tener que con ese perfil, con mi CV ya enriquecido como conciliadora extrajudicial, como conciliadora especializada en materia de familia, estar a la espera de una convocatoria del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, la de MUNA, por ejemplo, organizaciones como COFOPRI, direcciones regionales, el gobierno regional. Es decir, dentro del aparato de la estructura del Estado, no estén a la espera todavía de anexarse a ellas para ser protagonistas. Acuérdense que nos estamos preparando, los estamos retando para que ustedes timoneen su propio centro de conciliación. Ese espacio que la sociedad, reiteró, está a la espera de que ustedes ya sean la nueva alternativa, pero la nueva alternativa competente. ¿De acuerdo? La competitividad, chicos, en cualquier campo del conocimiento es del día a día. Acuérdense que muchísimos casos, por ejemplo, cuando los abogados a veces no tenemos la pericia de estar involucrados en los cambios, en las modificaciones, de pronto podemos implementar dispositivos que ya pasaron a la historia porque sufrió, digamos, una modificación, artículo dentro del Código Procesal Civil, Código Procesal Penal, laboral, etc., etc., y de pronto, por no tener esa pericia, ese reto de querer, de la necesidad de estar actualizados, podemos afectar, perder un caso, y la secuela de ellas, miren, idem,
en el campo de la conciliación, chicos. Es que el campo de la conciliación, como quiera que es un ámbito novísimo como alternativa de solución de conflictos, chicos, en la sociedad, oigan, está en permanente viraje, cambio, ayornamiento, oxigenación. Por lo tanto, la tarea nuestra, ¿qué es? Siempre estar a la expectativa, revisando las normativas que emite el MINJUS, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Siempre está revisando porque ya ustedes van a ser parte de, por ejemplo, ok, ¿para qué? Para que ustedes sean los protagonistas de esa modificación. Hay directivas, hay resoluciones, hay normativas que precisamente van a necesitar que en los próximos procedimientos conciliatorios tengamos que poner en práctica aquellas modificatorias. Si acaso nos hemos, bueno, pues quedado en el escenario, digamos, de ayer, piensen, nos van a detectar, nos van a emplazar en el mismo centro de conciliación de la cual somos parte, como adscritos a esos centros. Ojo cuando digo adscritos, ojo chicos, el hecho de que, por ejemplo, de este bloque de 18 personas que están presentes, ya son propietarios de un centro de conciliación, directores, conciliadores, abogados verificadores de su propio centro de conciliación, ojo, no les quita la posibilidad de que también puedan estar adscritos a otros centros de conciliación. ¿Está claro, chicos? Por lo tanto, entonces, cuando las personas nos sentimos competitivos, oigan, sabemos planificar nuestro tiempo, ¿verdad? Dosificamos espacios a cada uno de nuestros retos. E inclusive, por ejemplo, hay muchísimos conciliadores que están en la vanguardia, digamos, de las cátedras de las diferentes universidades del país. Por lo tanto, chicos, piensen que no solamente es esa expectativa de aperturar mi centro de conciliación y ser protagonista en ella. Ya saben, hay otras perspectivas. Máxime, también a futuro ustedes pueden retarse a ser capacitadores, señores. ¿Qué falta? Nada, decisión. Pero sobre todo, oigan chicos, prepararse bien en el aspecto metodológico, porque puede haber, por ejemplo, una vacante para una capacitadora o un capacitador. Y generalmente van a ustedes competir con un promedio de 2.000, 3.000, 4.000 personas para una vacante. ¿Y a quién la adjudicará? A la persona que está mucho más presta a demostrar que conoce el procedimiento conciliatorio. Y que en el procedimiento conciliatorio, chicos, también les dosifican tiempos para que implementen metodología, ¿de acuerdo? Y hoy que está de moda, por ejemplo, la metodología de carácter virtual, no es lo mismo, seguramente que ustedes podrán concordar con quien les saluda, no es lo mismo interactuar en un aula presencial que en un aula virtual. Hay que tener otras facilidades, otras destrezas, otras pautas como para poder concentrar, llamar la atención para que todos los angelitos que están en el aula virtual puedan conectarse con quien está en el uso de la palabra. Seguramente que ustedes habrán llegado a entender de que no solamente es ese caudal, ese cúmulo de información, es la manera como lo dosificas, es la manera como lo dices, cómo lo abordas. Todo eso es metodología, chicos. Y entonces ya saben, próximamente serán probablemente los nuevos capacitadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque esta alternativa sigue en boga, sigue en crecimiento. Está claro. Hay algunos, por ejemplo,
por X circunstancias. Y ojo también, tengo la información que hay algunos que han partido fruto de la pandemia en su condición de capacitadores. Por lo tanto, seguramente que ya deben estar convocando próximamente para poder sustituir ese vacío, ¿verdad? Y así por el estilo, habrá seguramente convocatorias. ¿Con qué criterio, chicos? Cuando el año 2021, el año pasado, se lanzó como reto, por ejemplo, retomar las capacitaciones de las nuevas jornadas de conciliadores que en el territorio peruano se requiere, lo primero que evaluaron, ¿qué es, chicos? No solamente que del total de la población de capacitadores del ministerio, por ejemplo, evaluar si todos estábamos en condiciones de atrevernos, de ser osados, manejando el tema metodológico. Complementar, obviamente, con el aspecto también del conocimiento de la informática. Entonces, en ese reto, no todos fueron, obviamente, digamos, de la venia del sistema. Hay muchos que se quedaron, porque acuérdense, las tecnologías de información y comunicaciones en el mundo del conocimiento reta de que, siendo actores de las instituciones públicas y privadas, tengamos que involucrarnos en el manejo de, digamos, aplicativos, digamos, destrezas de las tecnologías de información y comunicaciones. Caso contrario, ya saben, nos van a calificar como los ignorantes de la informática, ¿no es cierto? Por eso se dice que, bueno, a veces el sector público está plagado de ya, digamos, operadores, trabajadores, colaboradores de las diferentes entidades públicas, pero que tienen una falencia enorme. Son ignorantes informáticos. Y sin embargo, por pertenecer, digamos, a regímenes laborales de exquisitez, como el régimen de nombramiento, la 246, por ejemplo, la 728, por ejemplo, y algunos otros regímenes laborales, hacen de que las personas tengan que estar a veces en un escenario, digamos, de hacer alguna tarea, pero que no pueden complementar, no tienen ya esa habilidad para adscribirse al conocimiento de la informática. Entonces, eso en la práctica, ¿qué es? Una carga laboral para el sistema, porque estas personas ni siquiera tienen idea de lo que es, por ejemplo, el mouse. Oh my God, ¿qué es eso? Right? Entonces, ese tipo, digamos, de población, digamos, laboral, interactúa todavía en el Perú, en el mundo en realidad, pero tal vez con mayor preeminencia en Latinoamérica. Entonces, por eso se dice, ok, ¿por qué no plantear a través del Congreso de la República, por ejemplo, la posibilidad de las jubilaciones anticipadas? ¿Por qué los regímenes de los 65 años, de los 60 años? ¿Por qué? ¿A qué costo? ¿Por qué no la necesidad de oxigenar, digamos, la población laboral de las diferentes instituciones con gente con perfil de mayor competitividad? ¿Por qué el ostracismo de no cambiar ese escenario? Pero todos ya saben de dónde viene, de la propuesta del Congreso de la República. Pero siempre la pregunta, no podemos pedir peras al olmo, ¿verdad? Entonces, miren, pero ya dije, hay otra disyuntiva, esa normativa de la 33, 60, 32, 60, esa normativa donde, bueno, pues se nos adjudica a la población la posibilidad de poder plantear, ¿no es cierto?, iniciativas legislativas, ¿verdad?, acompañando
un promedio mínimo de 5.000 firmas. Si nosotros vemos que no hay competitividad, no hay, digamos, capacidad para poder cumplir las funciones propias de ese estamento legislativo, la población, digamos, civil podrá hacerlo. Right? Hay esas disyuntivas. Pero bueno, son otros aspectos, otros escenarios que también es pertinente abordarla. Pero estamos hablando del tema ahora del procedimiento y técnicas de la conciliación. Hablar también del procedimiento y técnicas de la conciliación, chicos, implica la imperiosa necesidad de tener que hablar de la hipótesis. ¿Eso qué implica, chicos? ¿Qué es la hipótesis? ¿Qué viene a ser la hipótesis? ¿Alguien quiere interactuar para decirme qué entiende por hipótesis? A ver, chicos, cualquiera de ustedes, láncense a la piscina. Lo importante que les dije, siempre compartir, atreverse, ¿verdad? Y es una manera también un poco de oxigenar, porque hay alguien es que ya son profesionales de diferentes campos. Buenos días. ¿Qué dice mi querida Talía, mi querida Daisy? A ver, Talía. La hipótesis podría ser tipo de alternativas. Alternativas ante una situación. Doctora, bueno, ¿qué dice Daisy? Luego viene Evelyn. Sí, doctora. Bueno, la hipótesis también se entendía como una supuesta solución o respuesta al problema, pero no es en sí la respuesta, es una supuesta solución al problema. Ya, ok, perfecto. ¿Qué dice Evelyn? Doctora, eso iba a decir, no son supuestas soluciones frente a un problema. Ok, por eso se habla de situaciones hipotéticas, ¿verdad? Bien. ¿Qué dice Nancy Marianela? Sí, doctora. Bueno, las hipótesis es una proposición. La hipótesis es una proposición que aún no ha sido corroborada, ¿no? Porque de ahí se desarrolla la investigación. Claro que sí, muy bien, Nancy, formidable. Claro que sí, chicos. Como verán, seguramente en el discurrir de nuestras vidas siempre nos manejamos con escenarios hipotéticos. Las mismas que seguramente en algún contexto de las mismas nos van a confirmar, nos van a decir sí. Por lo tanto decimos, oh, me anticipé a ese acontecimiento, me está confirmando este hecho. ¿Se dan cuenta? Y es que esa es la característica fundamental de todo procedimiento conciliatorio. Por eso es que les dije, oigan, una de las primeras tareas con las cuales los conciliadores vamos a estar preparándonos para llevar a cabo un procedimiento conciliatorio exitoso, ¿de acuerdo? Es en primer término, oigan, prepararnos y prepararnos. ¿Cómo así? Por ejemplo, chicos, si vamos a iniciar un procedimiento conciliatorio, chicos, porque ya tenemos, digamos, el registro correspondiente y estamos, por ejemplo, adscritos a un determinado centro de conciliación, ¿qué va a pasar acá? La dirección del centro de conciliación les va a designar como los responsables de un determinado procedimiento conciliatorio. Por lo tanto, oigan, así sea la 10ª, la 15ª, 20ª, digamos, designación que ustedes tengan, tómenlo como que es un reto primigenio. ¿Por qué? Porque las personas que vamos a asumir la conducción de ese procedimiento conciliatorio, vamos a llegar a la conclusión de que cada procedimiento conciliatorio es totalmente distinto
uno respecto al otro. Ya hemos dicho, chicos. Por lo tanto, la primera tarea que nosotros tenemos que hacer, una vez que recibimos la designación y se nos hizo entrega del expediente para poder confirmar en primer término si ese procedimiento conciliatorio, si ese requerimiento, a conciliar es materia conciliable o no, lo primero que hemos hecho es estudiar, para en primer término, por ejemplo, advertir que esa solicitud no es atendible porque no es permisible desarrollar ese conflicto en un centro de conciliación. Esto es de competencia de la vía jurisdiccional o acaso de otras instancias pertinentes, como por ejemplo podría ser Indecopi, por ejemplo, o Cinerosictel, por ejemplo, ¿ok? Pero advertimos ese hecho en primer término. Si acaso nosotros hemos confirmado que la solicitud planteada y nuestra designación pertinente está vinculado a un requerimiento atendible, implica que ya estamos aceptando de que vamos a llevar a cabo ese procedimiento conciliatorio en el plazo pertinente. Por lo tanto, chicos, adicionalmente a confirmar a la dirección que es materia conciliable, de inmediato, ¿qué estaremos haciendo? Involucrándonos en conocer dicha petición. En primer término, ¿de qué temática es? ¿Qué materia es? El campo civil, perfecto. OK, obligación de dar suma de dinero, por ejemplo. Bien. OK, si es un tema que se ventila, vamos a utilizar seguramente en alguna circunstancia, digamos, el Código Procesal Civil, porque está involucrado en ella, por ejemplo, y asimismo, seguramente que vamos a ver, es posible, es factible, dentro de esta fase de la evaluación o preconciliación, ojo chicos, advertir qué grado de complejidad tiene ese procedimiento conciliatorio. ¿Complejidad en qué sentido? Materia especializada, que las partes realmente son más de, digamos, son multipartes, digamos, son más de dos, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son esas partes? ¿Cuál es el grado de conocimiento de uno u otro? ¿Acá? ¿Qué tipo de idioma vamos a utilizar? Todo eso, acuérdense que es previsión. ¿Qué grado de complejidad tiene por la alta especialización que implica ese procedimiento? ¿Ok? ¿Qué grado de compromiso ético emplaza nuestra participación en ese procedimiento conciliatorio? ¿Eso qué implica, chicos? En primer término, por ejemplo, al momento de involucrarnos en investigar respecto a esa petición, a esa solicitud, estamos informándonos de los posibles escenarios, del posible, digamos, de la posibilidad de complejidad de esa temática que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Las partes, conocimientos, a lo mejor, en base a ellas, nuestras percepciones respecto a esa temática. Pero todo eso que nos va a ayudar a tener que formarnos ideas hipotéticas que vamos a confirmarlo al momento de la comunicación entre las partes. Por eso es que ningún conciliador debe de concurrir a un procedimiento conciliatorio con las manos vacías. Y es que hablar de las manos vacías implica nunca concurras a un procedimiento conciliatorio sin
escenarios hipotéticos que te van a ayudar a que lo que tú estabas esperando se debe de dar y vas a confirmar, vas a corroborar al momento de comunicarte con las partes. No estás yendo en el limbo, solamente con la idea, no, yo ya llevé varios casos similares, acá esto, no le voy a prestar atención, porque no, te estás desdeñando tú misma, tú mismo, en el momento de, wow, ¿por qué no revisé estos aspectos? La doctora dijo en algún momento, ¿en qué momento puedo llevarlo, por favor, a reuniones privadas? ¿Y qué es lo que debo hacer? ¿Qué información tengo acá? ¿Quiénes son las partes? Para eso dije, esa exquisitez de la información Google, ¿no es cierto? Hemos dicho que entremos ahí para informarnos quiénes son las partes. Inclusive, conocer quiénes son las partes nos permite, dije, chicos, tomar previsiones de múltiple naturaleza, como por ejemplo, las probabilidades de plantear la presencia de un co-conciliador, de una co-conciliadora, chicos. La previsión de un, por ejemplo, traductor, porque se trata de otro idioma ajeno a lo nuestro, por ejemplo. ¿Right? Previsiones en el sentido, por ejemplo, de que las partes son, digamos, de una procedencia compleja. Por lo tanto, puede haber una especie de violencia en este escenario de la audiencia y conciliación. Por lo tanto, previsión, ¿qué? Seguridad, algunos mecanismos, algunas estrategias, dentro de nuestro mismo, digamos, dentro de nuestra misma sala de conciliación. Es decir, chicos, todo procedimiento conciliatorio requiere una atención bastante, digamos, profunda en la medida en que nuestros primeros procedimientos conciliatorios, sobre todo, chicos, tienen que ser para hacernos notar, les dije. Y hacerse notar implica destreza, habilidad de manejo, ¿cierto? ¿Ok? Que no se produzca de que en pleno procedimiento conciliatorio, oigan, wow, necesito ese documento, el otro documento, ¿por qué no previne? ¿Por qué? Porque fuiste irresponsable al no advertir que tenías que prepararte. ¿Right? Siempre se aprende, chicos, de todo procedimiento conciliatorio. Máxime, ahí debo de recomendarles algo. Siempre, por favor, motívense, automotívense para que la primera tarea de ustedes, una vez que ya tienen los dos registros, debe ser de adscribirse a los centros de conciliación donde ustedes consideren pertinente. ¿Para qué? ¿Para qué, chicos? Para imbuirse el procedimiento en el campo de los hechos. Les dije una vez con guitarra, otra vez con cajón, porque es así, chicos. Por lo tanto, entonces, vayan. Y si van a sucumbir uno o dos veces, que sea ya y aprenda. De los errores se aprende, se dice, ¿no es cierto? Y para que ese aprendizaje no los trastabille en el rostro también, chicos, aprendan a solicitar de que por favor los programen en un proceso de co-conciliación. De tal manera que con esa sutileza ustedes van a propender a adquirir más habilidad, más destreza. ¿De acuerdo? Rodéense siempre de personas que tienen prestigio, arraigo en el campo de la conciliación. ¿Para qué? Para que ustedes también se reten a hacer en el parangón, tal vez igual que ellos, mejores que ellos, pero propendan. No salgan al escenario con los pies levantados, chicos. La soberbia no es buena consejera. No se cría en la divina pomada, chicos. Soy yo de la nueva jornada y bueno, yo, caramba, no necesito de nadie. Todos necesitamos de todos
Acuérdense que siempre es un trabajo en equipo, por lo tanto, por favor, siempre con esa sutileza de que tenemos algo que aprender de los demás y ellos tienen algo que aprender de nosotros. ¿Bien? Ok, chicos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está claro el tema de esta primera etapa o primera fase, que es la evaluación o la preconciliación, chicos? Está claro la necesidad de cuál es el manejo de la flexibilidad y la vertiente primigenia del manejo de las hipótesis para cada procedimiento conciliatorio. ¿Está claro? Si no está claro, adviertan, o si no, callen para siempre. Díganme, ¿cómo está el tema, chicos? ¿Está claro? Sí, está claro, doctora. Ok, querida. Muchas gracias, Daisy. Gracias. Bien, chicos. Entonces, continuamos con este tema. En realidad, hablar de la conciliación, del procedimiento conciliatorio, lo primero que siempre tenemos que advertir es preguntarnos, ¿qué es la conciliación? ¿Cierto? Me gustaría, por favor, que me digan con sus propias palabras qué entienden por conciliación. No lo lean, díganlo, ya que estamos en el módulo 6. Hemos hablado tanto de la conciliación y hemos dicho que siendo este concepto, este instrumento de la conciliación, parte del común denominador de los conocimientos, todos debemos de saber ya definir qué es la conciliación. Siendo entonces una temática aparentemente de tanta flexibilidad, de concepción tan sencilla, a veces para muchos se nos complica definirla. Pero por favor, quisiera voluntarios, quienes quieren definir qué es el conflicto. Doctora, sí. Yo entiendo que por conciliación, que es como que una alternativa, ¿no? Para solucionar los conflictos, ¿no? Por lo que a veces no lo podemos solucionar de manera interna y recurrimos a un tercero para poder llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambas partes. Es una alternativa de solución. Ok, esa es la conciliación. Más o menos. Ok, querida, está bien, Talía. Pero miren, yo estoy preguntando, muy bien. Primero, ¿qué es la conciliación? Por un lado. Por otro lado, ¿qué entienden por conflicto? ¿Qué es el conflicto? ¿De acuerdo? Entonces son dos vertientes. ¿De acuerdo? Bien, Talía. ¿Alguien más que quiera espontáneamente decir que entiende por conflicto o por conciliación, chicos? Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Bueno, yo entiendo por conflicto que es un medio alternativo por el cual se busca una solución entre las partes, ¿no? A través de un mediador. Muy bien. Bueno, y el conflicto, pues, es un enfrentamiento, muchas veces grave, ¿no? Que hay que resolver, donde se van a resolver las diferencias, donde se pueden resolver diferencias. Ya. A través de intereses. Ya, ok, querida, está bien. Bien, sí. Gracias. Otro enfoque, a ver, por favor, chicos. A ver, ¿qué opina Ove respecto al conflicto? ¿Qué es el conflicto, querido? Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Lo que pasa es que me estoy colocando el auricular porque tengo problemas directos con mi celular. Ya, doctora, el tema de conflictos son relacionados a dos pugnas, ¿no?
donde no se ponen de acuerdo y que relativamente generan alguna discrepancia indistinta a la relación del tema. Y por esa razón se generan los conflictos, doctora. Gracias. No, está bien, está muy bien, Obed. Usted que tiene ahora un conflicto terrible con el manejo de sus equipos de informática, querido. Sí, doctora, he tenido un problema con mi laptop y de una u otra manera estoy presenciando las clases, doctora. Discúlpeme. No se preocupe, querido. Bien. Nancy, estaba en el uso de la palabra. Nancita, adelante. Doctora, buenos días. Yo creo que el conflicto es más que todo una disputa o una discrepancia entre dos o más personas, en donde cada una tiene su posición y por eso se confrontan, ¿no? Bueno, y esto se genera el conflicto. Cada uno tiene sus propios intereses y sus propias opiniones. Claro que sí, querida. Bien, Nancy. Ok. Ese es el conflicto, definitivamente. Ok. Bien. ¿Alguien más que quiera aportar, por favor? Tal vez Jordan. ¿Acaso Anthony? Aquí hay varios. Edison. ¿Ves, chicos? Doctora, buenos días. Querido, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Primero, para definir un poco lo que es conciliación, es un MARS, un mecanismo de resolución de conflictos, ¿no? Donde se llega a un resultado, siendo este resultado un acuerdo entre ambas partes, donde está dirigido por un conciliador, no por una tercera persona. Por otro lado, conflicto, como lo dijo mi compañero, son unas riñas que se producen en una situación concreta donde ambas partes que están dentro del conflicto tienen sus propias posiciones, ¿no? Se contraponen sus propias posiciones, sus propios intereses, ¿no? Se contraponen entre sí. Sí, así es, querido. Bien, Edison. Ok, querido, bien, bien. Ok, chicos, lo más importante que es que estamos sintonizando con las cosas que ya tenemos en el arraigo informativo. Por lo tanto, chicos, continuamos acá entonces. Bien. Si bien es cierto que dentro del aspecto, digamos, complejo, es pertinente también advertir, por ejemplo, que en todo procedimiento conciliatorio, chicos, vamos a necesariamente, a ver, por la información que hemos canalizado, ¿cierto?, elegir, optar por un tipo de intervención que vamos a tener. En algunos, por ejemplo, de acuerdo al escenario, estaremos seguramente, ¿no? ¿Sí? Tal vez con una disposición de canalizar rápidamente, digamos, en la escucha activa, o a lo mejor por el escenario, romper previamente el hielo, ponerlos en el escenario, adscribirlos al momento, a la circunstancia. Por eso es que en todo procedimiento conciliatorio, en base a la información que hemos canalizado, en primer lugar, va a depender de cada conciliador, por ejemplo, qué tipo de intervención ha de inyectarle a ese procedimiento conciliatorio. ¿Está claro? Por otro lado, por ejemplo, siempre, ya como hemos dicho, qué objetivos podemos, ¿no es cierto?, probables, vamos a prever al poder propender a aplicar una u otra pregunta a las partes. Ya sabemos, no, las técnicas no solamente están presentes en todo procedimiento conciliatorio, sino están en la manera como, de acuerdo al escenario, podemos prever qué preguntar, cómo preguntar. Acuérdense, chicos, que las partes son bastante sensibles, pueden sentirse por la manera como preguntamos, como si los estuviésemos interrogando, y se pueden sentir tan incómodos
que nos pueden oír. Yo vengo acá a un centro de conciliación, yo no estoy en un juzgado, ¿cómo es posible? Miren las reacciones que podemos generar. Por lo tanto, dentro de los objetivos procedimentales, acuérdense que la conexión del procedimiento va a estar en base a quiénes son las partes. ¿Cómo vemos esos primeros momentos? Ponernos en la hipótesis que habíamos previsto, ¿de acuerdo? Si se dan, vamos a hacer un viraje, vamos a escuchar más. Es decir, chicos, cada procedimiento conciliatorio, por ejemplo, va a implicar el planteamiento de las preguntas más adecuadas posibles para cada procedimiento conciliatorio per se. Por lo tanto, entonces, también, por ejemplo, es aprender, oigan, a seleccionar, ¿no es cierto?, dentro de todas las técnicas procedimentales que nosotros manejamos, ¿okay?, cuál de ellas es la más idónea para ese procedimiento. Y les dije, cierto que tenemos la técnica, por ejemplo, las reuniones privadas, y no se nos vaya a ocurrir a tener que aplicar todas las técnicas cuando no ameritan las circunstancias, o continuar A, B, C, D, cuando realmente muy bien, podemos dar un punto de quiebre y dar un salto con garrocha, porque el escenario lo amerita. Les dije, si ustedes ven escenarios donde ya es menester, es pertinente aplicar las reuniones privadas, háganlo, antes de que el escenario se les complique. Les dije, ¿no es cierto, chicos? Entonces, el procedimiento conciliatorio es esto. De todo lo que yo ya conozco, ¿cuál de ellas? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cierto? Todo tiene que ser porque la situación justifica, amerita. ¿Right? Por ejemplo, otro objetivo puede ser, por ejemplo, ¿acaso dentro de las hipótesis que nos hemos planteado, ¿ok?, en estos primeros visos de la interacción con las partes, oigan, vemos que el escenario es distinto, porque a lo mejor no hemos sido tan meticulosos como para haber advertido algunas peculiaridades de las partes. Por lo tanto, nuestra hipótesis primigenia se nos puede caer. Y de inmediato, estar dispuestos a reformularla de inmediato, chicos, para estar acorde con el escenario donde ya estamos inmersos en nuestra condición de conductores del procedimiento conciliatorio. Por eso es que nosotros tenemos que tener una agilidad mental inmediata, chicos. No es que nos vamos a dormir en el limbo. ¡Oh! Este es un procedimiento muy fácil. Oh, ya acá, caramba, voy a escuchar algunas cosas y yo ya tengo todo. Alright, yo sí que se va a suscribir, digamos, un acuerdo total. ¿Y qué pasa? Si por ese facilismo se les cae el procedimiento, ¿cómo podrían volver a encaminar? Esa es la tarea de todos nosotros, chicos. Por lo tanto, por ejemplo, háganse la idea de que si es cierto que van con una, digamos, con una hipótesis que ustedes han esbozado, se han formado, por eso es que en su agenda habían narrado escenarios hipotéticos bajo los cuales se iba a desarrollar ese procedimiento conciliatorio. Pero carambas, todo se desdibujó. Amerita un reemprendimiento. Una manera ágil de hacer viraje a nuestro escenario hipotético. Por lo tanto, chicos,
todo va a estar en base, en primer término, chicos, a cómo es que las partes nos están comunicando, el conflicto que les está aquejando. El conciliador realmente debe estar concentrado en escuchar lo que las partes comunican. ¿De acuerdo? Ese es el primer término. En segundo término, chicos, no solamente recurrir al caudal de información para ese caso, sino también a las experiencias que vamos ya perfilándonos como conciliadores, para a lo mejor hacer un viraje con todo aquello que ayer fue un cimiento para que seamos esos conciliadores con experiencia, con soporte, para manejar escenarios de diferente complejidad. Una vez que nosotros, por ejemplo, estamos escuchando las partes, luego estamos nosotros conectando con nuestras experiencias, con nuestra información, chicos, de inmediato estaremos en condiciones ya de formarnos escenarios hipotéticos de cómo se va a desarrollar ese procedimiento conciliatorio. A lo mejor confirmando aquello que nosotros habíamos previsto en nuestra agenda o acaso cambiando de acuerdo a la realidad. En base, uno, a todo lo que las partes nos comunican a nosotros como conciliadores, luego con el soporte de nuestras experiencias como conciliadores, luego, chicos, haber esbozado escenarios hipotéticos, ya estaremos en condiciones, oigan, de hacer nuestras intervenciones. Entonces, todo procedimiento conciliatorio, chicos, siempre tiene que tener esa conexión, ¿de acuerdo? Uno, lo que las partes nos dicen. Dos, nuestro soporte como experiencia. Tres, escenarios hipotéticos que habíamos previsto. Y cuarto, oigan, nuestras intervenciones. Que tienen que ser, ya les dije, exitosas. Es el reto de cada uno. ¿Right? Por lo tanto, entonces, chicos, ahora, estos son, digamos, el contenido, digamos, reflexivo de lo que tiene que ser el procedimiento y las técnicas de conciliación. Pero hablar de los procedimientos implica de inmediato, como ya les dije, por favor, hablar de cuáles y cuántos son las etapas del procedimiento y técnicas de la conciliación. Una de ellas ya hemos dicho que es la evaluación o la denominada preconciliación, ¿no es cierto? Esto ya saben, es aquella fase en la cual nosotros vamos a realizar todo tipo, digamos, de investigación, de información sustancial, oigan, antes de la audiencia de conciliación. Por eso dije, ¿qué temática es? ¿Qué conflicto es? ¿Qué materia es? ¿Quiénes son las partes? ¿Qué grado de complejidad tienen? Todo eso, chicos, para que en primer término, luego de haber hecho ese tipo de disquisiciones en primer término, definamos, ¿es materia conciliable? Y cuando hablamos de que sí es materia conciliable, chicos, de inmediato nosotros debemos de estar en capacidad de definir si las pretensiones son determinadas o determinables. Eso ya lo hemos hablado, chicos. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿O acaso son, por ejemplo, sobre derechos disponibles de las partes? ¿De acuerdo? O sea, siempre hacer ese tipo de conexión. Bien, materia conciliable, sí, ok, digamos que sí. Pero luego nosotros nos planteamos, tus pretensiones ya están determinadas
o son determinables, ¿ok? Sobre los derechos disponibles o de libre disposición de las partes. ¿Cierto? ¿Ok? Como esas casuísticas que les dibujé respecto al padre de familia, a la hija, qué sé yo, chicos. Luego, por ejemplo, el tema de lo que plantear, por ejemplo, supuestos para establecer si son materias conciliables, por ejemplo, ok, son concordantes con los diferentes articulados, por ejemplo, como este caso, valdría la pena, por ejemplo, a ver, el artículo 6 de la ley de conciliación, ¿qué dice acá el artículo 6? A ver, chicos. Artículo 6, falta de intento conciliatorio. Si la parte demandante, en forma previa a interponer su demanda judicial, no solicita ni concurre la audiencia respectiva ante un centro de conciliación extrajudicial para los fines señalados en el artículo precedente quinto, el juez competente al momento de calificar la demanda la declarará improcedente por causa de manifiesta falta de interés para orar. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, esto está totalmente, por ejemplo, conectado cuando hablamos en el artículo 7, por ejemplo, estas materias son conciliables. ¿Por qué? Son materia de conciliación las pretensiones determinadas o determinables que versan sobre derechos disponibles de las partes. Yo no puedo pretender conciliar, por ejemplo, en la plaza de armas. ¿Cierto? A alguien se le puede ocurrir, oiga, algún descabellado por ahí, pero para eso estamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, por ejemplo, si hablamos de el ámbito de la materia en familia, son conciliables aquellas pretensiones que versen sobre pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, así como otras que se deriven de la relación familiar y respecto de las cuales las partes tengan siempre la libre disposición. El conciliador en su actuación deberá aplicar el principio de interés superior del niño, chicos. Esto ya les dije. Y es lo que corrobora el artículo 7 de la ley 26872. Otro artículo que es pertinente advertir es el artículo, por ejemplo, 12, chicos, acá, cuando nosotros estamos evaluando nuestro procedimiento conciliatorio. A ver. Bien. Ok. Creo que mejor cuando hablamos de ya la audiencia. Bueno. Bien. Claro. Yo creo que también podemos hablar un poco, cuando hablamos nosotros del artículo 7 de la ley de conciliación, por ejemplo, hay otra vertiente concordante con, por ejemplo, con el decreto supremo 014 del 2008 JUS sobre las materias conciliables. ¿Qué dice? Artículo 7-A. Supuestos y materias no conciliables, digamos, de la conciliación. No procede la conciliación en los siguientes casos. Establece exactamente, chicos, la ley 26872. Cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada. Ojo acá, chicos. Ya al momento de conocer realmente el procedimiento, vamos a advertir, no podemos llevar a cabo, ¿cuándo, por ejemplo? Cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada. B, cuando la parte invitada domicilia en el extranjero, salvo, chicos, que el apoderado cuente con poder expreso para ser invitado a un centro de conciliación. ¿Cuenta? Otro escenario, cuando se trate de derechos y bienes de incapaces,
a que se refieren los artículos 4.3 y 4.4 del Código Civil. Como verán, Código Civil, ante la advertencia de esas necesidades, ¿qué hacemos? Siempre portar para el tipo, digamos, de audiencia que vamos a llevar con nuestro soporte, por ejemplo, el Código Civil, el Código Procesal Civil, de acuerdo, reitero, chicos, al contexto, a las necesidades del conciliador. ¿De acuerdo, chicos? De la misma manera, por ejemplo, en los procesos cautelares, en los procesos de garantía constitucionales, no son materias conciliables. Entonces, todo esto, chicos, siempre está advertido en la Ley de Conciliación, la Ley Marco 26872. Eso va a ser como nuestra propia Biblia, chicos, cuando mañana nos retemos a llevar a cabo los procedimientos conciliatorios. ¿Está claro? Acá tenemos, ya les dije, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, convenio sobre la conciliación. En este convenio lo primero que nos presentan, ¿qué es? La ley marco. ¿De acuerdo? Entonces, siempre debemos de contar con este documento, con ese instrumento, chicos. Por lo tanto, entonces, continuamos, chicos. Vamos entonces a iniciar acá con esto. All right. Entonces, nuevamente, chicos, que para efecto de nuestros intereses para este curso, concordamos que el procedimiento conciliatorio va a estar constituido por 7 etapas o 7 fases. Primero, la preconciliación o evaluación. Evaluación o preconciliación. 2, convocatoria. 3, apertura. 4, comunicación. 5, negociación. 6, clausura. Y 7, seguimiento. ¿Ok? Hablamos de esta primera fase denominada evaluación o preconciliación. Chicos, esta fase de la pre-evaluación o preconciliación o evaluación, tómenlo con absoluta responsabilidad, chicos. Es que acá, en esta fase, vamos a, como ya dijimos, la implementación de las técnicas, de los procedimientos, digamos, por etapas, siempre van a estar en base a qué objetivos perseguimos. En esta primera fase o etapa denominada evaluación y preconciliación, en primer término, chicos, vamos a nosotros perseguir objetivos como, por ejemplo, en primer término, determinar si el conflicto, la petición que nos plantean es conciliable, es conflicto conciliable o no es conciliable, chicos. Materia conciliable o no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es el primer pleito que te vas a adjudicar como conciliador designado. De la misma manera, segundo objetivo en esta primera etapa, chicos, obtener información para la estrategia inicial. Ya sé que es materia conciliable, perfecto. Me involucro, me empaco, me imbuyo, ¿no es cierto? ¿Cómo manejar? ¿Qué información estratégica puedo inyectar a ese procedimiento conciliatorio? Que con rigor, yo ya tengo mucha experiencia, pero es totalmente distinto, reitero, uno respecto al otro. ¿Está claro? De la misma manera, chicos, por ejemplo, determinar en esta fase de evaluación o preconciliación si es la vía apropiada o no. ¿Por qué? Porque no voy a hacer que por el deseo ferviente de adjudicarnos un emolumento económico, no advertimos que este requerimiento, siendo materia conciliable, por ejemplo, no pertenece a esta vía, sino hay otra vía más apropiada.
y nosotros con el sigilo, la ética correspondiente, vamos a direccionar al lugar, a la instancia donde las partes deben de dirigirse y evitar desarrollar ese procedimiento conciliatorio. ¿Ok? Otro objetivo dentro de esta primera etapa, chicos, que es determinar si el conciliador está en la capacidad de atender este procedimiento. Ya saben, aprender a ser auténticos, ¿en qué sentido? Si tengo la especialidad o no. ¿Okay? Si no tengo la especialidad, tengo que estar dispuesto a renunciar o a advertir un co-conciliador tal vez, o tal vez dispensarme por 10.000 formas. ¿No? Si yo tengo el liderazgo, ¿no? Para, advirtiendo que es multiparte, puedo llegar, digamos, a conducir la presencia de multipartes, varias partes, o puedo trastabillar. ¿Se dan cuenta? Miren ese compromiso, ¿ok? De la misma manera, oiga, a lo mejor es de hasta alta especialidad y no estoy en condiciones. ¿Qué pasa? Porque quiero una expectativa económica, por ejemplo, contrataciones con el Estado. No es una vertiente que yo todavía manejo. Estoy probablemente en eso, pero me falta prepararme. ¿Puedo trastabillar si no soy ético conmigo mismo para poder atender ese procedimiento conciliatorio? ¿Está claro, chicos? Otro aspecto fundamental, al haber advertido quiénes son las partes, me percato que una de las partes, en este caso, es una persona que tuvo una vinculación sentimental hace años, 5 años, 6 años, inclusive 10 años, qué sé yo, y resulta que ahora es una de las partes. ¿Right? Y yo no puedo, oigan, desdibujar ese escenario, que a lo mejor, esta fotografía, oh my God, este nombre. Aprender a advertir, a renunciar ese procedimiento conciliatorio al manifestar a la dirección, por favor, resulta que la parte invitada es una persona que otrora tuvo una conexión conmigo. Por lo tanto, a fin de evitar conflicto de intereses o acaso pueda perturbarme la implementación del principio de la imparcialidad, por favor, señores del Centro de Conciliación, designen a otro conciliador. Ético, chicos, ético. Entonces, por favor, acuérdense que en esta primera etapa de la preconciliación, oigan, tenemos que tener esa disquisición de escenarios varios. Por ejemplo, cuando hablamos de esos criterios que nos van a permitir evaluar los casos, entre otros, oigan, en primer término, las materias conciliables. Hemos dirimido, hemos evaluado por diferentes vertientes. Ok, sí, materia conciliable, no es conciliable. Complejidad del caso, ya saben. Multipartes. Aún no tengo mucha expertise en el campo. Alta especialización. ¿De acuerdo? Entonces, no hay nada más, digamos, ético, responsable, que en este momento de evaluar esos criterios nos pongamos en el lugar de las partes. Y sobre todo, en el manejo ético de todo procedimiento conciliatorio. Bien. Capacidad de las partes. ¿Qué implica esto, chicos? Capacidad de las partes.
Resulta que advierto que tienen un nivel de alta competitividad en cuanto a conocimiento se refiere. Y yo, sincero en que no estoy en las mismas condiciones. Por lo tanto, ¿qué hago? De inmediato aprendo a advertir y ponerme a un costado. ¿Ok? Otro escenario, otro criterio, ya saben, conflicto previo a otrora. Todavía me doy cuenta que tengo un corazoncito que de alguna manera puede propender a que involuntariamente puedo sesgar. Y es que además, chicos, nosotros como conciliadores, acuérdense que manejamos escenarios hipotéticos, por lo tanto, ¿qué ocurre si me hago la vista gorda y nadie va a saber? Caramba, hace un mohín por acá, un mohín por allá, caramba. Y no me estoy poniendo en el lugar de las partes cuando hoy, que a estas alturas, el conflicto que tienen esta pareja de esposos, la esposa ayer supo de la vinculación sentimental que yo tuve acá hace años, con el que ahora tiene conflicto esta persona. ¿Se dan cuenta? De inmediato estaríamos poniendo en riesgo del no manejo imparcial, pero máxime de que la parte informada, en este caso, pueda ponernos contra la pared y advertir públicamente y decir o quejarse de que usted tuvo tal o cual compromiso otrora, por lo tanto, jamás iba a llevar a cabo ese procedimiento conciliatorio en forma imparcial. ¿Se dan cuenta? Aprender a renunciar para poder evitar complicaciones en el procedimiento conciliatorio. ¿Ah? Otro criterio, chicos. También, por ejemplo, advertir que hay otra vía propia. Ya les dije, por favor, este es un conflicto que puede hacerlo en tal instancia, ok, yo te recomiendo, qué sé yo, aprender a manejar inclusive alternativas de dónde puedes lograr la mejor opción de solución. Es otro tipo, digamos, de construirse una especie de prestigio para que las partes a futuro digan, qué bien, muchísimas gracias, qué bueno. Otros pudieron haber hecho a la vista gorda y simplemente perdíamos nuestro tiempo en el procedimiento conciliatorio. Criterio, otro tipo de criterio, chicos, la competencia. ¿Ok? La competencia, por ejemplo, ¿acaso relacionada también, por ejemplo? Ok. ¿Es la competencia la vía jurisdiccional o es la vía conciliatoria? Cuando nosotros hablamos de competencia, acuérdense, vía jurisdiccional, PJ, ¿no es cierto? La otra alternativa, por ejemplo, ¿no es cierto? Como nosotros manejamos, por ejemplo, centros de conciliación privados, o acaso los centros de conciliación, a ver, que el Ministerio de Justicia abre, popular, por ejemplo, para que las partes vayan a dirimir sus conflictos en esas vías. Vía propia, competencia, qué sé yo. ¿De acuerdo, chicos? Siempre manejar estos criterios con absoluta ética y responsabilidad. Vamos ahora, chicos, a hablar de materias conciliables. Estamos hablando de la primera etapa, acuérdense. Estamos evaluando la petición, esa solicitud, ¿de acuerdo? Ahora, por favor, voy a pedir a Gabriela, lea por favor lo que dice esta diapositiva. Adelante, por favor, Gabriela. Gabriela. Bueno, Yanela. Sí, doctora, buenos días. Linda mañana, Yanela. Tenga la gentileza. Lea, por favor, esta diapositiva. Sí, son materias conciliables las pretensiones determinadas o determinadas. Yanela, desde
desde el recuadro, por favor. Recuadro verde, ok. Adelante, sí. Artículo 7 de la ley y del decreto supremo 014-2008. Yus, materias conciliables. Muy bien. Son materias conciliables las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos de libre disposición de las partes. Ok. Se concilia en materia civil, en materia laboral, en materia de índole familiar, en materia contractual relativa a la contratación y adquisición del Estado. Ok, querida, muchas gracias. Yanela y todos los presentes. Acá dice, en materia contractual relativa a la contratación y adquisición del Estado. Pero también hoy, con la ampliación del espectro de la conciliación, también, chicos, todo lo referente al tema del arbitraje. ¿De acuerdo? Antes de iniciar un procedimiento arbitral, ¿qué te dicen? Señores, primero vayan a la vía conciliatoria. Por eso es que no solamente, por ejemplo, así como el Poder Judicial, ¿no es cierto?, va a evaluar de acuerdo a la materia que nosotros estamos demandando, por ejemplo, oye, no voy a permitir que vengas directamente a esta vía, porque lo primero que yo te exijo es que vayas a la instancia conciliatoria y agotes esta etapa. En caso no encuentre la solución, recién vienes para acá. De la misma manera, chicos, cuando se trata, por ejemplo, hoy de los procesos arbitrales, ¿qué te dice? Bien, adjunta en primer término el documento que demuestre que usted tuvo la intención previa de resolver conciliatoriamente este conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, esto va, como les decía, en modificación, en ampliación. Pero vayamos allá, chicos. Son materias conciliables las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos de libre disposición de las partes. ¿Qué implica? Pretensiones determinadas. Esto ya lo hemos explicado hartamente. Sin embargo, chicos, les recuerdo, son pretensiones determinadas aquellas que están indubitablemente establecidos en la solicitud y no enervan, no generan ninguna duda. ¿De acuerdo? Eso es pretensión determinada. Oca, no hay ninguna incertidumbre. Esto sí es un, digamos, derecho de libre disposición de las partes. Pero en otro término, en otro escenario, por ejemplo, pretensión determinable. ¿Qué implica esto? ¿Ok? Nos da la prerrogativa de que, no estando tipificada específicamente en la solicitud, nos advierte que luego de la comunicación que vamos a sostener con las partes, vamos a asignarle la denominación exacta de qué es lo que quieren resolver estas partes. ¿Por qué? Resulta que el requerimiento que están peticionando es de libre disposición de las partes. ¿Está claro? Vamos a hacer una casuística acá, chicos. Recordándoles, les dije, por ejemplo, a ver, hubo un requerimiento conciliatorio, por ejemplo, en el sentido de que la solicitante emplaza a su progenitor donde le requiere el pago de los devengados por pensión alimenticia que su señor padre dejó de pagar por un espacio de aproximadamente 14 años. ¿Por qué? Porque este padre de familia abandonó la casa, digamos, paterna, su rol, porque se produjo un conflicto
con la cónyuge. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no está en discusión de por qué abandonó, ¿ok? Cuál fue la conducta de su consorte, ni nada por el estilo. Sino que esta persona, el padre de familia, admite en esa audiencia de conciliación, ¿de acuerdo?, de que se vio en la obligación, ¿ok?, de dejar el núcleo familiar por la inconducta de su cónyuge. Del hecho, es testigo hoy mi hija, que tiene en este momento 29 años. Y ya inclusive es madre de familia. Es cierto que al momento de partir, con todo el ostracismo de la frustración, del dolor que sentí, olvidé que debería de haber cumplido. Cierto que cumplí un mes, 2 meses creo, a lo más, si mal no recuerdo, por lo menos cumplí como 4 meses. Pero luego me percaté que todo ese dinero que yo iba trasladando como parte de la pensión alimenticia para mi menor hija, que era recabada por la actora que fue mi esposa de aquel escenario, pero que luego esta persona había trasladado a este hogar donde con ella y mi hija compartimos, a otro actor con el que ella fue protagonista de un desdén. Por eso es que yo partí de casa. Yo admito eso. Quiero de alguna manera revertir esto. Cierto que acá me pide solamente mi hija una liquidación promedio de casi 32.000 soles. Señorita conciliadora, yo no tendría ninguna dificultad de cumplir esto, pero permítame, por favor, es el momento de poder aceptar de que como una manera de poder revertir, como una manera de reivindicarme en el acto de abandono que hice a mi menor hija, por favor, en este momento yo tengo toda la documentación saneada con la cual concurro de que soy dueño, soy propietario de la edificación de 4 pisos, donde hoy mi hija, bueno, usufructúa solamente la primera planta. El resto de los pisos siguen en manos de su progenitor, de su madre. Pero yo, en este acto, por favor, toda vez de que sobre mí no hay ninguna obligación que pese, tampoco que trastoque, tomo la decisión de otorgarle con absoluto derecho que me asiste, de que la única propietaria de esa edificación de 4 pisos, cuyo importe, bueno, supera enormemente a la petición que me hace mi hija, podré reivindicar, fortalecer al derecho que ella tiene. Por lo tanto, por favor, ¿qué está haciendo el padre de familia? Está recurriendo al derecho, digamos, patrimonial que tiene él. ¿Por qué? Sobre ese derecho no hay ningún tipo, digamos, de coacción, no media ningún tipo de obstáculo, por lo tanto, es un derecho de libre disposición de él. Por lo tanto, este señor se compromete en pleno acto de audiencia de conciliación, entrega toda la documentación a favor de su hija y además pide que por favor ella
ella misma sea la protagonista con la asistencia económica total del saneamiento total de esa propiedad a nombre únicamente de ella. ¿Se han puesto, chicos? Ahí está. Materia, pretensión determinada o determinada, miren, la determina el requerimiento, ¿no es cierto? La liquidación, pero determinable en el acto de la audiencia, miren, ¿por qué? Versa sobre derechos de libre disposición de las partes, en este caso, el padre, propietario de ese patrimonio. ¿Se dan cuenta, chicos? Es así cuando pueden darse escenarios de esta naturaleza, ¿ok? Pretensión determinada o determinable, cuando se trata de derecho de libre disponibilidad. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta acá o está claro, por favor? ¿Está claro? Pregunto, por favor. Sí, doctor, está claro. Sí, hasta ahí todo en orden, doctora. Perfecto, querido. Muchas gracias. Doctora, todo claro. Ok, Nancy, Evelyn, muchas gracias. Es que yo no puedo continuar si hay alguna incertidumbre, alguna duda, chicos. No me gusta. Yo deseo dejar claro todo el escenario, ¿de acuerdo? Bien, entonces que quede también totalmente aclarado que se concilia en materia civil, laboral, familia, contrataciones con el Estado, procesos arbitrales previos. Es decir, chicos, esto va en boga ampliatoria, con la siguiente simplemente atingencia, que en materia laboral, acuérdense que se llevan a cabo los procedimientos conciliatorios, debe la sede de, ¿ok?, de las direcciones o el mismo ministerio ¿de qué, chicos? De trabajo. De trabajo. Exactamente, Nancy. Ya es verdad. Ok. Continuamos entonces acá, chicos. A ver, Lea, Ove. Adelante, por favor, Ove. Listo, doctora. Leo la siguiente diapositiva ya. Sí, muy bien. Tenga la bondad. Desde el recuadro. Sí, doctora. Artículo 7 de la ley y del decreto supremo 014-2008-YUS. Materias conciliables. Pretensiones determinadas. Aquella por la cual se desea satisfacer un interés que ha sido perfectamente fijado en la solicitud de conciliación. Pretensiones determinables. Punto y guión. Se presenta cuando éste es susceptible de fijarse con posterioridad a la presentación de la solicitud de conciliación. ¿Listo, doctora? Ok, querido, muchas gracias. Ya simplemente esto confirmando lo que ya acabo de expresarles en detalle con las casuísticas, chicos. Pretensión determinada, aquella por la cual se desea satisfacer un interés que ha sido perfectamente fijado en la solicitud de conciliación. Muy bien. Esto es indubitable, no genera incertidumbre ni duda. Allí está, exactamente. Wow. Pero es determinable cuando se presenta, cuando esta es susceptible de fijarse con posterioridad a la presentación de la solicitud de conciliación. ¿Bueno, chicos? Continuamos entonces acá. Lea, por favor, Evelyn Hashira. Adelante, Evelyn. Evelyn. Doctora, en materias conciliables, artículo 7 de la ley, derechos disponibles, son aquellos que tienen un contenido patrimonial, es decir, los que son susceptibles de ser valorados económicamente. Valorados. Son también derechos disponibles. Son también derechos disponibles, son también derechos disponibles aquellos que, no siendo necesariamente patrimoniales, pueden ser objeto de libre disposición. Querido, formidable.
está clarísimo acá, chicos, cuando nosotros hablamos de materias conciliables, en concordancia con el artículo 7º de la Ley de Conciliación, Ley 26872, chicos, dejamos en forma muy determinante que son derechos disponibles cuando son aquellos que tienen un contenido de carácter patrimonial, como la casuística, es decir, los que son susceptibles de ser ponderados o valorados económicamente. ¿De acuerdo? Acá vamos a tasar esa edificación, siento que el requerimiento es de 32.000 soles, pero esto supera 200.000, 300.000, pero es una decisión de libre disposición. Es un derecho de enajenar de la manera como yo considere, porque es un derecho donde simplemente puedo disponer de una u otra manera sin afectar derechos de nadie, de terceros, ¿verdad? Por lo tanto, chicos, son también derechos disponibles aquellos que no siendo necesariamente patrimoniales pueden ser objeto de libre disposición. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre pensar, chicos? Doctora, el régimen de visitas en materia de familia o de tenencia. Claro que sí. También es, mi querido Edison. Well, claro que sí. ¿Qué más, por ejemplo? Doctora, los actos de suma de dinero ¿También? Son actos conciliables también, doctora. Por supuesto, querido. Claro que sí. Well. Ok, chicos. Vamos a tocar esta diapositiva 9 al momento de... Estamos en 3:10:35. Todavía tenemos. Chicos. Ok. Materias conciliables. Materia civil en concordancia con el artículo 7º de la ley. A ver. Sí, lea por favor esta diapositiva. Sí, doctora. Materias conciliables, materia civil, artículo 7 de la ley. Especialidades. Resolución de contrato. Incumplimiento de contrato. Otorgamiento de escritura. Rectificación de áreas y linderos. Ofrecimiento de pago. Desalojo. División y partición. Indemnización. Petición de herencia. Interdicto de retener y recobrar, obligación de dar suma de dinero, obligación de dar, hacer o no hacer, reivindicación. Ok, chicos, muchas gracias, sí. Entre otros. Entonces, chicos, en concordancia con el artículo 7º de la ley de conciliación, oigan, son especialidades consideradas en el ámbito de la materia civil, conciliables en primer término, oigan, todo lo referente a resolución de contrato. ¿Okay? Es de libre disponibilidad. Yo puedo resolver este contrato por X escenarios, pero que en el contrato lo advertí en alguna cláusula. Contrato, por ejemplo, laboral, contrato de, alquiler, qué sé yo, todo lo que es también la libre determinación, ¿no es cierto? Incumplimiento de contrato, me está vinculado a lo mismo. A ver, son algo así como 10 meses que no cumples con el pago, digamos, del alquiler y ya realmente me es imposible continuar rentándote este departamento, ya que me está generando una crisis tremenda con mi familia, toda vez de que, bueno, yo tengo este tipo de escenario para darle la calidad de vida a mi familia.
Por lo tanto, por favor, vamos a nosotros a resolver este contrato por incumplimiento del mismo. Otorgamiento de escritura, ok, idem. Rectificación de áreas de linderos, ofrecimiento de pago, desalojo, división y partición, indemnización, petición de herencia. Acá, chicos, el tema de petición de herencia, por ejemplo, siempre y cuando, por ejemplo, las partes interesadas hayan presentado ¿qué? A ver, por favor, ¿cómo puedes tú aspirar a ser parte de una petición de herencia? ¿Cómo, chicos? Con la parte de la asociación intestada, doctora. Exactamente. Cuando ha sido considerado en la sucesión intestada. ¿O acaso si no te consideraron, tú también estableciste la sucesión intestada con tu progenitor? Por lo tanto, puedes ser partícipe de la petición de herencia única y exclusivamente si cuentas con ese instrumento. ¿De acuerdo, chicos? Sucesión intestada. ¿Bien? Interdicto retener y recobrar, obligación de dar suma de dinero, obligación de dar, hacer o no hacer. Oye, hace tiempo que yo realmente te cancelé, pero resulta que no me estás entregando la escritura, no sé. Ahora, hazlo. Reivindicación, ok, perfecto. Todos son materias en el ámbito civil, pero especialidades conciliables. Profesora, doctora, una consulta. Sí, querida. Sobre el ofrecimiento de pago, ¿vendrían a ser las consignaciones? ¿O a qué se refiere? Claro que sí, obviamente, querida. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a Michael, es que se mueva. Ya. A ver, obligación de dar suma de dinero, ¿cierto? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa? No, me refería al ofrecimiento de pago, doctora. Ofrecimiento, sí, claro que sí, claro que sí. Obviamente, hay diferentes compromisos que un ser humano adquiere como persona natural o jurídica, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese ofrecimiento de pago lo puede hacer bajo diferentes vertientes, ¿de acuerdo? Y la misma que tienes que, obviamente, redituar en base a hechos. No puedes imaginar si yo tal vez quizás recuerdo que ofrecimiento de pago quiero hacerlo de esta manera, ¿ok? Puedo tal vez, okay, igual como el caso, por ejemplo, del padre de familia, ofrecimiento de pago, muy bien, me han pedido que yo tenga que sincerar el monto de 32.000 soles por devengado de pensión alimenticia, pero resulta que estoy dispuesto a, mire, ofrecimiento de pago, ¿cómo? Supliendo con esa propiedad de libre disponibilidad, querida. ¿Ah? Ok, está bien. Bien. A ver, esta diapositiva, a ver. Talía, tenga la bondad de leer, por favor, esta diapositiva, querida. Sí, doctora. Adelante. Materias conciliables, materia familia. Artículo 7 de la ley. Pensión de alimentos. Pensión de alimentos a favor del conviviente. Reducción, aumento o aumento de pensión de alimentos. Exoneración de alimentos. Régimen de visitas. Variación de régimen de visitas. Tenencia. Gastos de embarazo, tenencia y alimentos. Liquidación de sociedad de gananciales. Liquidación de sociedad de bienes durante la unión de hecho. Así es, chicos, así es. A ver, esto lo vamos a analizar, por favor, a nuestro retorno. 15 minutos de pausa, ¿de acuerdo, chicos? Nos reencontramos, por favor. Ya, doctora.
Ok, doctora. Bien, queridos, nos vemos. Nos vemos.